Guillermo Lora ingresa en la línea del POR en 1946. Es 30 años dirigente de este partido y se puede decir de él que es uno de los pocos políticos que ha mantenido indeclinable su posición y que no ha cambiado en ningún momento su partido o su radicalismo. Don Guillermo, gracias por aceptar la invitación dentro de este ciclo y bienvenido a nuestro programa. Comiéncenos señalando algunos antecedentes interesantes cuando usted aparece prácticamente en la historia política de este país. Antes del 52 era diputado minero, entre 1947 y 1948, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo a ti, Cristina. En la vida política boliviana, el trotskismo insurge en el escenario en los años 40, se ha fundado el año 35, pero llevó una larga vida, diremos, bajo el subsuelo, porque en alguna forma hubo que esperar que las masas bolivianas madurasen para comprender ese mensaje. En los años 40, el POR ingresa en las minas y el año 46, en marzo, a la cabeza de la vanguardia minera, levanta su voz de censura frente al gobierno de Villarruel, que había traicionado los intereses de la liberación nacional y los intereses de la clase obrera. Luego, en el mes de noviembre del 46, después de la contrarrevolución de julio de ese año, presenta la tesis de Pulacay, ese documento que ha transformado a la clase obrera boliviana, ese documento que por primera vez ha señalado la estrategia propia de esta clase y además el documento que ha señalado la urgencia de la independencia política del proletariado para que sea el caudillo de la nación oprimida, para que aliado con los campesinos pueda destruir el régimen de la propiedad privada, de la democracia burguesa y del Estado burgués e instaurar su propio gobierno, la dictadura del proletariado. En resumen, eso es el POR y en resumen, esa es la historia de la clase obrera boliviana. Don Guillermo, esa tesis de Pulacayo, que viene de 1946, es tal vez la tesis que empuja a esa revolución del 52, de la cual parte precisamente nuestro análisis. ¿Es esa la tesis de Pulacayo la que permite, la que posibilita tal vez la insurgencia de esas masas que posteriormente llevan a cabo la revolución? ¿Podríamos decir que el MNR se inspira en esa tesis de Pulacayo? Es así. La tesis de Pulacayo es el eje alrededor del cual se produce la gran movilización obrera durante el sexenio rosquero. Ocupación de minas, ganan las calles, luchan contra la dictadura y desembocan en la Revolución de Abril. El MNR no se inspira en la tesis. Lo que hace el MNR, y ahí demuestra su verdadera naturaleza política, toma algunos aspectos de la tesis, algunas consignas, vacía de su contenido revolucionario y les da un contenido burgués. El MNR llega al abril del 52 con el traje prestado. Esto es muy importante en política. Si se interpreta la propia ideología de una clase o se actúa para engañar a las masas fuera de la clase obrera. ¿Qué es lo que defiende en último término el MNR reformando las consignas de la tesis de Pulacayo, el régimen de la propiedad privada, que combaten los obreros en la práctica todos los días al ocupar las minas? Ahora, ¿por qué el POR no acaudilla la revolución del año 52? Es la gran discusión que hay en escala mundial. ¿Por qué no participa, don Guillermo? ¿Por qué no dirige? ¿Por qué no va al poder? Hay pues una interrelación entre masa y partido. Eso es lo que olvidan los analistas. Creen que la política la hacen solo los caudillos. No. El POR transformó a la clase. Fue la levadura que transformó a la clase. Pero la clase transformada planteó otros problemas. El problema del poder, que esta tesis sindical no respondió. Y el POR muy tardíamente pudo elevar en su programa hasta la altura al que había llegado a las masas. No pudo empujar mucho más adelante la evolución de la conciencia de la clase. Por eso no acaudilló a las masas. Y el MNR no aprovechó este factor, la traición del estalinismo, que se había aliado con la rosca minera,
y la persecución policial. Y las masas inventaron a un MNR revolucionario, como siempre ocurre. Cuando las masas no encuentran su verdadera dirección, la inventan. Aquí inventaron un MNR revolucionario y se fueron detrás. Los obreros a mí me decían, el POR es admirable, porque los vemos todos los días a nuestro lado, pero muy intransigente. ¿Por qué no entran al MNR? ¿Por qué no son la célula del MNR? Y les respondíamos, porque nosotros expresamos políticamente a la clase obrera. Sin embargo, en ese grupo de diputados mineros estaba precisamente Juan Lechín, que es uno de los precursores de esa revolución del 52. Y esa revolución del 52, don Guillermo, logra algunas de las situaciones más importantes que postula su partido. La revolución, el cambio, hay muchos cambios, prácticamente hay una destrucción también de las estructuras estatales, etcétera. ¿No están de acuerdo ustedes con eso? ¿Por qué asumen esa posición crítica en ese periodo? Esto es muy importante. Evidentemente, Lechín en cierto momento sirve de canal para que las ideas del POR ingresen en las masas, porque Lechín lee lo que escribe el POR. Lechín en cierto momento fue militante clandestino del POR. Era trotskista Lechín. Una temporada se declaraba. Y retornó al MNR porque él aparece en política como movimentista e ingresa a la Federación de Mineros como movimentista. Pero él decía que el MNR no era el partido de la clase obrera y por tanto se suponía que buscaba otro partido. El POR, en contacto con él, intentó volverlo revolucionario. En esa circunstancia, Lechín trabaja juntamente con los poristas y juntamente con otros mineros en el llamado bloque minero parlamentario, que realiza, para novedad en la historia boliviana, una política leninista. Transforma el Parlamento en tribuna revolucionaria. Pero, en abril del 52, las masas, que son el personaje fundamental de la revolución, no el MNR, ni el POR, las masas, con una enorme capacidad creadora, logran destruir al Estado burgués, logran destruir al ejército y todo el sistema que había impuesto la feudal burguesía. Derrotan a la feudal burguesía. Pero esta revolución social, por eso, porque destroza a la feudal burguesía, se frustra. Porque el poder no va a manos de las masas, va a manos de un partido extraño a los explotados, que es el MNR. Si el poder hubiera pasado a manos del pueblo, que a mí me parece que era imposible en esas circunstancias, hubiera sido un otro problema. Las masas hubieran llegado al poder, no llegan al poder, hacen la revolución para otro partido. Es el febrero boliviano si comparamos con la revolución rusa. Por esa razón, el POR critica al MNR, antes el 52 y después, y dice, el MNR de manera transitoria tiene el control de las masas, y estos señores de la pequeña burguesía que están tronando contra el imperialismo. Víctor Paz exigía que se expulse a todas las misiones norteamericanas, incluso la misión educativa, esto desde el exilio. Víctor Paz en el Parlamento, desde el Palacio de Gobierno, se declaraba marxista y llamaba a su gobierno el gobierno obrero de los obreros y de los campesinos. En esa circunstancia el POR hace ese análisis y dice, por su naturaleza de clase, este grupo pequeño burgués no va a poder consumar la liberación nacional ni libertar a la clase obrera. Va a acabar inevitablemente de hinojos ante el Departamento de Estado como agente del imperialismo. Bueno, ahora en 1988 simplemente hay que constatar históricamente la confirmación de este planteamiento político. Pero vamos a las razones de fondo, desde su óptica política, porque en este sentido y al analizar este periodo pueden haber muchas interpretaciones, don Guillermo. ¿Qué es lo que ha pasado para que exista esa conversión
de un partido que lideriza una revolución de masas que precisamente nos deja el precedente histórico más importante de este siglo. Claro. ¿Cómo se ha dado esa conversión desde su punto de vista? En realidad los analistas no ven una cosa. El 52 y las medidas que toma el MNR está ya. Todo el problema. ¿Qué hace el MNR al adoptar, por ejemplo, la nacionalización de las minas? La COP, ese gran soviet, ese gran parlamento, con la influencia trotskista y con apoyo de los obreros movimentistas, aprueba un documento que dice que las minas deben nacionalizarse sin indemnización y bajo el control de la clase obrera, que la clase obrera sea el factor decisivo en el manejo de las minas. ¿Y qué hace el MNR? Organiza una comisión, lanza un decreto donde se reconoce indemnización a la gran minería y donde hacen otro fraude con el control obrero. Establecen un control obrero individual de dirigentes sindicales que controlaban políticamente o que podían ser corrompidos. Pero no estaba ya la clase. La reforma agraria. La COP, al mismo tiempo que las masas campesinas tomaron la tierra con las armas en la mano, en el altiplano y en los valles, la COP aprueba un documento que dice que debe estatizarse toda la tierra y entregarse en usufructo a las organizaciones campesinas. Debe liquidarse toda forma de propiedad particular sobre la tierra. Los ministros obreros firman un decreto en el cual reconocen la pequeña propiedad. A los gamonales les dan una parte de sus haciendas y eliminan del proceso a una gran cantidad de latifundios bajo el pretexto de que eran empresas capitalistas. Igual cosa va a ser con el voto universal. Pero no hay ciudadanía universal, porque los campesinos analfabetos no pueden ser candidatos. Igual cosa va a ser con la educación, más derechista que la educación liberal. Entonces, ¿qué está haciendo el MNR? Colocado en la cumbre de la tormenta, cuando hay el peligro de que se pierda todo el régimen de la propiedad privada, salva ese régimen. Salva la burguesía y salva el imperialismo. Es una labor contrarrevolucionaria. Esa es la diferencia básica, fundamental, entre el MNR y el PRO. Usted ha hecho un análisis, don Guillermo, a través de la historia de los partidos políticos de Bolivia, de cuánto ocurre en el país y todas las tendencias de izquierda, de centro, derecha, etcétera, que se han dado en el curso de los últimos años. Dedica un gran porcentaje de este libro al MNR, precisamente. Y también se refiere al jefe, al caudillo de ese MNR, que en este caso es el doctor Víctor Paz Estenssoro. En este análisis, ¿acepta usted que el MNR es el partido más importante de este tiempo? Sí. De ese periodo que analizamos, que quizás es el partido más importante que haya existido en el país. En realidad, si se exceptúa el belcismo, porque el belcismo no quería el comunismo. El belcismo quería integrar a la masa campesina a la democracia, y fue el caudillo de los artesanos. Si exceptuamos ese movimiento, que fue demasiado grande, y si exceptuamos la Revolución Federal, cuando los campesinos se levantan en armas y hacen guerrillas, y los artesanos ganan las calles para que los liberales suban al poder, claro, el MNR es uno de los grandes partidos. Es una gran corriente política. Por eso vive, a pesar de todo su hundimiento, de sus fracturas, de sus frustraciones, de sus traiciones, etc. Porque ¿qué es el MNR y qué es el nacionalismo? En la respuesta que da el pensamiento burgués al problema fundamental del atraso del país. ¿Cómo se desarrolla integralmente la economía boliviana? El MNR da su respuesta. Dice, en el marco capitalista y con protección del imperialismo. Es una gran respuesta política, pero no es viable. No es viable porque es muy tardía esa respuesta.
Estamos viviendo la época de la decadencia del capitalismo. Estamos viviendo una época en la cual la clase obrera es el gran personaje, la clase revolucionaria. Entonces el MNR, en realidad, ¿por qué gira hacia las posiciones imperialistas? Por defender la propiedad privada, sería, sí, pero además porque la clase obrera la empuja ahí. Esa clase obrera que se levanta, a pesar de que el MNR organizó muchas organizaciones sindicales, la Federación de Mineros, organizó el Ministerio del Trabajo. A los 2 años se levantan contra el gobierno de Villarroel. ¿Qué están haciendo? Le están pisando los talones para quitarle la propiedad privada a la propia burguesía boliviana y al imperialismo. Por esa razón, el MNR gira hacia la derecha y se vuelve sirviente incondicional del imperialismo, parodiando a lo que antes decían los republicanos frente a los liberales. Hay que concluir, el doctor Paz, los movimentistas son pentepatrias, enajenan el país a los intereses imperialistas, no pueden consumar la liberación nacional, son pues una organización reaccionaria. Ahora, la importancia política del POR radica en eso, en haber señalado oportunamente esta perspectiva. Esa es su fuerza actual y además esa es su promesa para el futuro. Señor Lora, sin embargo, el Partido Obrero Revolucionario a veces es difícil de entender en algunas etapas, en algunos momentos históricos. Cuando se habla de nacionalismo, la gente que postula esta posición política se refiere sobre todo a la perspectiva de decisiones, de acciones en función de lo que es nuestro, de lo que es nacional, ¿no es cierto? El POR, sin embargo, nos trae la perspectiva de una tendencia que nos habla de dictadura del proletariado, de cambio de estructuras, pero que no nace precisamente en Bolivia, sino que nace en otra realidad y por tanto sería difícil apropiarla a nuestro país para hablar de un cambio, de una ruptura, de una dictadura del proletariado, etcétera. Habría que tomar en cuenta también los factores de la vida nacional, ¿no le parece? Sí, pero el nacionalismo y el del MNR tiene muy poco de boliviano. Es una copia del Kuomintang y del APRA. No es casual que el APRA actual, agente del imperialismo, sea un aliado incondicional del MNR. ¿Pero qué fue históricamente? ¿Dónde apareció la concepción del partido de las 4 clases? En oposición al partido de la clase obrera, dirigiendo a toda la nación oprimida, a todas las masas. Esa es la concepción marxista. El Kuomintang chino planteó que los países atrasados, como la China, debían unirse a las 4 clases sociales en un frente: burguesía, campesinado, clase media, proletariado, bajo la dirección política de la burguesía. ¿Por qué? Porque estas 4 clases tienen intereses materiales diferentes. Entonces, alguien tiene que mandar, y manda de una manera natural a la burguesía. A través del APRA, el MNR ha copiado esta concepción. Pero si ni siquiera el cristianismo es nacional, es una corriente universal. En nuestra época no hay corrientes políticas ideológicas exclusivamente nativas, son universales. ¿Y qué diría de los movimientos indigenistas, don Guillermo? ¿Qué diría, por ejemplo, de estos otros partidos que se ubican dentro del quehacer de la vida de los latinoamericanos, por ejemplo, como los grupos que defienden al tupamarismo, digamos, las corrientes que defienden también a estos grupos que se denominan MITCA, Partido Indio de Bolivia, etcétera? Pero estos movimientos tampoco son estrictamente bolivianos. El indigenismo ha aparecido mucho más antes en el Perú y en el Ecuador, y nosotros hemos copiado del Perú. Pero, ¿de qué hablan pues estas agrupaciones? ¿Cuál es su fundamento? La democracia, que no es boliviana, es europea. Ahora, lógicamente, por ejemplo, hay una consigna que otros partidos, desgraciadamente, no dan, la consigna central para estos movimientos: la autodeterminación de las nacionalidades autóctonas, de aymaras, quechuas, etc. Ellos no dan. Quieren quedarse en el Estado boliviano, en el Estado nacional,
que es un Estado extranjerizante. Pero ¿de dónde viene la autodeterminación? ¿Es una consigna europea? Ahí está la gran discusión entre Lenin y Rosa Luxemburgo sobre el derecho de la autodeterminación de las nacionalidades. Rusia tiene más de un centenar de nacionalidades. Para ellos fue un problema muy agudo el de la revolución. Y la respuesta era la autodeterminación, que pueden estructurarse como estados independientes. Ahora, claro, a esta altura del pensamiento político, de la experiencia, ¿qué comprobar? ¿Pueden haber partidos indios? No. ¿Por qué? Porque los indios que tienen una forma de trabajo individual tienen solo como horizonte el horizonte de su comarca, el localismo. No pueden ver los problemas nacionales, y la política es una respuesta nacional, no es una respuesta local. Por eso no pueden haber partidos indios, porque si hubiera, en Bolivia hubiéramos sido ya pues país indio, gobierno indio. Los indios aquí son la mayoría de la población, y sin embargo pueden manipular con el voto indígena, el MNR, ADN, etcétera, que son minúsculas agrupaciones con referencia a ese enorme mar que es la masa indígena. En realidad los indios, si quieren libertarse, tienen que marchar con el proletariado. Es su único aliado. Y el proletariado, si quiere llegar al poder, tiene que acaudillar a los campesinos. En realidad, el proletariado llegará al poder sobre los hombros de los campesinos. Bueno, estos problemas están al margen del nacionalismo. No los plantea. A pesar que son los problemas más importantes de la nacionalidad. Me parece interesante el punto al que hemos llegado, y precisamente usted mencionaba el tema de los caudillos, que es lo que yo quiero pasar a analizar a continuación. Los amigos televidentes se habrán convencido de que en nuestro deseo de buscar los orígenes de la actual crisis política que se observa en el país, debemos considerar todas las ópticas, y es en este sentido que hoy don Guillermo Lora, desde su posición radical, mantenida desde hace muchísimos años, nos está planteando su análisis político. En el caso concreto de Bolivia, se observa una suerte de presencia caudillista en todas las agrupaciones políticas, sobre todo en las que reciben más votos en el curso de los últimos años. Son grupos políticos que se agrupan en torno a figuras concretas. Y en muchos casos, desaparecida la figura, empieza poco a poco, lentamente o a veces de forma directamente radical, la desaparición de los partidos. ¿Qué opina usted sobre el caudillismo, señor Lora? En política tiene importancia. El caudillo, el dirigente político, tiene importancia porque es el cuadro que encarna el programa, cuando es un partido revolucionario. En esa medida, la pérdida de un caudillo a veces es irreparable. ¿Qué hubiera sido el bolchevismo si se muere Lenin? Mucho más antes. Ha muerto el año 24, pues si se muere, pongamos el año 10. ¿Qué hubiera ocurrido con la Revolución Rusa? Hubiera tenido lugar, pero tal vez de otra manera. Tal vez hubiera seguido otro curso. Eso está demostrando que el caudillo tiene importancia secundaria. Porque, ¿cuál es el desarrollo de la historia? Ese es el problema fundamental. Las masas hacen la historia. ¿Por qué? ¿Por qué el proletariado hace la historia? ¿Por qué en Bolivia esa gota de agua en el mar humano que es Bolivia es el sector más importante? ¿Por qué encarna toda la actividad política? Porque encarna las leyes de la historia, porque es parte de las fuerzas productivas que cuando chocan con la forma de propiedad crean la posibilidad revolucionaria. Su expresión social es la clase obrera, la masa obrera. El caudillo, ¿qué lugar ocupa en este proceso? Si interpreta estas leyes de la historia, que yo creo que es el caso del Po, indudablemente ese caudillo puede elevarse y volverse un gigante, más que por su talento, por su ubicación social. ¿Y qué pasa con los otros caudillos? Por ejemplo, pongamos un caso,
si tratamos a Víctor Paz, a Siles Suazo o a Lechín. Uno ahora se extraña de que estos tres elementos hubiesen sido figuras tan grandes en la historia boliviana. ¿Qué pasaba? El escenario los volvía grandes, porque ellos por necesidad se adaptaron a las masas. Estaban hablando otro lenguaje, defender la propiedad privada, pero coincidían con lo que decían las masas: nacionalizar las minas, quitar la tierra a los latifundistas, etc. Pero cuando ha pasado esta época de aguda lucha, cuando las masas lo seguían, estos personajes retornan a su verdadera dimensión, y ahora los vemos. ¿Qué dimensión tienen en el escenario histórico? Por ejemplo, ese gran caudillo obrero, Lechín, que tiene muchos rasgos comunes con los dirigentes sindicales de otras partes del mundo. En cierto momento el dirigente sindical coloca a los partidos y a la política bajo su bota. Pero ahora lo vemos en su verdadera dimensión a Lechín. Está fuera de ese escenario. ¿Qué es políticamente? Una cosa muy pequeña. Porque cuando se le dice, bueno, y usted en tal época hizo tal cosa, él responde, es que yo no sabía lo que hacía. Yo no conocía política. No había leído ningún folleto. Y todavía llega al extremo de decir, bueno, el señor Lora no me prestó folletos de esa época. Esa es la verdadera dimensión de este caudillo. Bueno, el caudillo desaparece. ¿Pero qué queda? La clase que encarna las leyes de la historia. Pero esto en el caso del sindicalismo, señor Lora, en el caso de los partidos políticos, a veces desaparecido el partido, más bien desaparecido el caudillo, termina el partido. Claro, porque el partido es la propia conciencia, no es el instinto. El partido revolucionario. ¿No? Entonces, cuando desaparece el dirigente, que es aquel que tiene mayores aptitudes como un cuadro, ¿no?, que interpreta adecuadamente su programa y que crea teoría, porque es el dirigente político revolucionario. El que crea teoría no es el que ocupa un ministerio. En el MNR, el gran caudillo, el gran teórico es indudablemente Carlos Montonegro, y después Cuadros Quiroga. Ellos son los grandes personajes. Por eso, por la labor de ellos, existe el MNR. Paz Estenssoro es el personaje anecdótico, es el que va 4 veces a la presidencia, pero nada más. Si desaparece Víctor Paz, puede aparecer otro caudillo, el doctor Guevara, que está muy por encima del doctor Paz. Pero ese no es el problema. Los caudillos en el MNR ya no tendrán por venir. No porque desapareció el caudillo principal, sino porque el MNR como tal se ha frustrado, ha caducado, ya no sirve, ya no es la herramienta política en esta etapa. El nacionalismo en su integridad ha caducado, y también sus expresiones laterales, el MIR, ADN o cualquier otra expresión nacionalista. Y en su bancarrota, en su caída, arrastran a toda la izquierda pro-burguesa, a los PCs, a los partidos socialistas, al MIR, etc. A todas estas variantes izquierdistas pro-burguesas arrastra el tronco principal, que es el nacionalismo. ¿Y por qué caduca el nacionalismo? Porque ya no puede resolver los problemas bolivianos. El gobierno actual, igual que el de la UDP, no pueden dar de comer, no pueden dar escuelas, no pueden dar hospitales. La historia da una gran enseñanza, que vale en todas las latitudes. Cuando una clase social caduca así, cuando no puede dar de comer a sus esclavos, tiene que abandonar el escenario, tiene que ser expulsada del poder. Actualmente, ese es el problema fundamental al que nos ha llevado la experiencia nacionalista. Pero, señor Lora, hablemos no solamente de crítica, hablemos también de alternativas. Y aquí yo me animo a preguntarle, si expulsamos a esa clase que, como usted señala, ha caducado en el poder, ¿qué alternativa le ofrecemos? Yo me refiero, por ejemplo, a la idea política que usted defiende. Sí.
¿está en condiciones de darle ese pan al pueblo que indica usted mismo no puede darle actualmente ese partido en función de gobierno o esos otros partidos a los que, según usted en su caída, arrastra este grupo político? Sí, pues, lo que caduca es el nacionalismo en todas sus expresiones. Pero queda en pie ese gran personaje del 52, la clase obrera, dirigiendo a los indios y a la clase media de la ciudad. Ese gran personaje que transforma la historia boliviana está ahí. No ha caducado, ni se ha perdido, ni es arrastrado por el nacionalismo. Niega este nacionalismo. Las elecciones municipales, un ejemplo. Y asumó, porque repudian al MNR, pero curiosamente respaldan al MIR y a AREN, que son expresiones nacionalistas. En el pasado ocurrió una cosa igual, cuando el gobierno del doctor Siles, el gobierno del año 56, se desplazó a las porciones imperialistas. Los obreros combatieron contra el MNR y se fueron al lado del Lechín, no se fueron al lado del POC, el POC estaba ahí. Porque según ellos, Lechín era la negación del nacionalismo, y no era así. Era la expresión en ese momento más peligrosa del nacionalismo. Bueno, pero de todas maneras, esa fuerza social poderosa está ahí, que precisa su expresión política, porque las masas, puestas en tensión, elevan su capacidad instintiva y pueden transformar la inconsciencia política si el partido actúa adecuadamente. Si no, no. Se van a frustrar como el año 52. Están ahí esas masas pidiendo la palabra orientadora, la consigna que les lleva adelante, que les motorice. Esa labor tiene que cumplir el POC, porque ese es su programa, y esa es su función, y eso ha hecho a lo largo de su vida. El capital, la esperanza de los bolivianos está ahí, en ese partido, por momentos aislado, totalmente arrinconado, por momentos a la cabeza de la gran movilización. Ahora tiene que estar a la cabeza de esta movilización, y tiene que luchar denodadamente para demostrar cómo ADN y el MIR en lo fundamental siguen siendo MNR. Cuando usted habla del paso político en este periodo de precisamente su partido, el Partido Obrero Revolucionario, lo vemos liderizando movimientos sindicales en las minas, lo vemos también en los ámbitos universitarios, en los ámbitos obreros, y en una etapa interesante, en 1970, el POR está prácticamente a punto de asumir una movilización de masas a través del comando político que se denomina Pueblo COP. En ese momento, cuando hace la revolución o el golpe de Estado, un grupo militar, usted conversa con el general Juan José Torres con la perspectiva de pedir armas para el pueblo y poder lograr el objetivo final de hacer una revolución de masas que haga posteriormente un cambio de estructuras y una dictadura del proletariado. Me refiero a esto basándome en las propias ideas que postula usted en los libros que he podido leer. En ese momento, ¿qué es lo que pasa específicamente con el POR? ¿Por qué queda nuevamente al margen y no actúa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué habla además con un militar que está en medio de esta coyuntura en 1970, cuando luego hace usted una serie de críticas al militarismo? Bueno, yo creo que tal vez hay una confusión. El POR habla con los militares, no es que no habla. Habla con los soldados y también con los militares. Porque el POR considera lo siguiente: solo existe un camino para transformar la sociedad, es el camino insurreccional, las armas, no el parlamento, no ganar elecciones. Pero ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Ahora hay que resolver. Hay que garantizar que la movilización de las masas pueda ser victoriosa. Es decir, hay que llevar la idea revolucionaria al seno de los elementos castrenses, para educarlos políticamente y para ganar a una parte de ellos, a la mejor parte, ni duda cabe, para la lucha revolucionaria. Entonces, se resuelve el problema del armamento de las masas. Las armas están en los cuarteles. Habrá que abrir estos arsenales. ¿Cómo se va a abrir? Políticamente.
no importando armas del exterior, etc. De todo lo que el POR hace esta es su política militar, diremos, la política militar de la clase obrera. Yo he hablado muchas veces con los militares, incluso en sus institutos superiores, exponiendo mi idea política, con la misma franqueza colaboradora. ¿Qué pedía el comando político al general Torres? Yo fui efectivamente en la comisión. Nos recibió en las afueras de las instalaciones de la aviación. Y le pedimos concretamente armas porque se declaró una huelga de la COP después de mucho tiempo. No se sabía qué éxito iba a tener. Y el general Torres había levantado armas contra el triunvirato gorila, que no llegó a funcionar. Y se le dijo que la CUP y el comando político precisaban las armas para armar y garantizar la derrota del gorilismo. El general Torres se negó a dar y dijo que él no auspiciaba una pelea entre hermanos, etc. El general Torres era amigo de los obreros, él lo decía. Y se puede observar que era izquierdista. Pero él era un gobierno burgués, de izquierda, como fue también Laureate, y amigo de los obreros. Pero no era un gobierno obrero. Por eso el POR se opuso en el comando político, que el comando político se integre al gabinete de Torres. Por esa razón. El POR tiene su pensamiento muy claro. Busca el poder político, pero llega al poder cuando las masas se apoderen de él. Llega a ser gobierno desde el seno de las masas, a través de las organizaciones de masas, de los órganos de poder que van aflorando a lo largo de la lucha. En ese objetivo ustedes en las últimas épocas agitan a las masas. Me refiero a que, por ejemplo, aprovechan coyunturas de difícil situación social, por ejemplo, para, incentivar huelgas, medidas de presión, etcétera, y llevar a un estado de agitación al país, ¿es verdad? No, la agitación así, sin ninguna perspectiva, no. La huelga no puede usarse en cualquier momento. La huelga es un método de lucha formidable, irreemplazable, que debe usarse en determinadas condiciones. Pero es indudable que a las masas las organizamos, penetramos ahí, y además las orientamos a que sean órganos de poder, pequeños gobiernos. Eso dijimos en las elecciones últimas. Dijimos, bueno, que la municipalidad sea órgano popular, órgano de poder popular, que estén ahí los barrios marginales, los sindicatos, no algunos políticos elitistas de la burguesía. Y decíamos, nosotros no vamos a dar nombres de poristas como candidatos desde allí. Si los sindicatos y las juntas vecinales los eligen es otra cosa, pero damos nuestra sigla a todas las juntas. Sin embargo, señor Lora, eso no funcionó y luego convocaron ustedes al voto en blanco. ¿Fracasó su intento acaso? No, fracasó en lo siguiente. No pudimos voltear a las capas burocratizadas de estos organismos populares. Por ejemplo, estos señores que están protagonizando todo el alboroto actual. Ellos nos sabotearon. En los congresos de las juntas aprobaron nuestra idea, pero la callaron, la hundieron. Porque ahí estaban los emisarios de ADN, de Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril, del MNR. El señor Muri iba a estos congresos y decía, yo soy pobre, hijo del pueblo, hijo de Chola, ¿cómo no me van a apoyar?, etc. Entonces, cuando no fue posible realizar esto, nosotros, para ser fieles a nuestra idea y para educar en lo posible a la gente, dijimos, ahora vamos a votar en blanco porque la mayoría de la población no está representada ni en los candidatos ni en el proceso electoral. Y este proceso electoral es totalmente amañado, hecho en base de dinero, de propaganda alienante. Esa fue nuestra actitud.
Si yo actuase de una manera irresponsable, diría, pero ahí está, pues el 50% de la población ha votado. Es porista. Eso es una mentira. Hemos trabajado en esa corriente, es otra cosa. Nos ha dado la razón la cosa. Ahora, si por ejemplo se compara la cantidad de gente que ha votado actualmente con referencia a la votación última y el crecimiento vegetativo de la población, en realidad es una minoría la que ha asistido a las elecciones. Pero indudablemente no podemos contentarnos con esto. La tarea del POR actualmente consiste en dar la respuesta política en medio de la crisis del nacionalismo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Dónde va? El desarrollo de la política boliviana. Desde el año 52. No es una invención de ahora. Nosotros entroncamos en el año 52 y enarbolamos las banderas de las masas del 9 de abril. ¿Qué tan demagógicamente se dice las banderas de la MNES? ¿Qué banderas? Ellos nunca habían hablado de nacionalizar las minas, ni de destruir los latifundios. Eso hablaron los obreros desde el año 27. Es una consigna obrera y boliviana. Ahí entroncamos. Y decimos que tiene total vigencia. Las banderas de abril. Las banderas de las masas en abril. Hay que entregar toda la tierra de garantía a los indios. Hay que recuperar no solamente la comibol de manos del Estado burgués para el pueblo. Hay que destruir a la minería media. Hay que expropiar a las empresas imperialistas. Hay que estatizar los medios de producción. Bueno, ¿quién va a hacer esta gran medida salvadora? Que van a permitir un desarrollo global del país, planificando la economía. Y marchando en sentido contrario al que va la perestroika ahora, que va hacia el capitalismo. Nosotros queremos ir hacia el socialismo y hacia el comunismo. Y eso lo decimos con toda franqueza. Y si ahora llega el Papa, nosotros a los indios bolivianos les decimos, ese no representa la religión de ustedes. Ustedes creen en la Pachamama, no creen en Cristo. Y la prueba está que ustedes, con la astucia de los derrotados, han disfrazado la religión católica, le han dado otra forma. Entonces, no podemos permitir que se nos metan los dedos a la boca con la llegada del Papa, que va a resolver todos los problemas del país, que es problema de rezar, ¿no? Pero, señor Lora, ¿desconoce acaso usted la autoridad? Me refiero al poder también político, al poder económico y a la influencia que tiene el Vaticano a nivel internacional. No, es una gran potencia, pues, y es una gran transnacional. ¿Quién va a desconocer? Y el cristianismo es una gran fuerza. Pero después el opio del pueblo. Aquí ahora nos quieren emborrachar para la llegada del Papa. ¿Qué confirmación más gráfica de las ideas de la sentencia de Marx? La religión, el opio del pueblo. ¿Acaso desconoce usted el valor de Karol Wojtyła, el actual Papa, que viaja por el mundo cambiando esa imagen del Vaticano también? No, sí. Sí, eso es un Papa viajero, pero su religión es la misma. ¿No? Paciencia, conformidad en esta tierra para conquistar el cielo. Bueno, muchos creen en Dios, yo no creo, pero de todas maneras a mí me parece conveniente luchar por arreglar el problema de la miseria en esta tierra. Y decimos, ¿cómo se va a arreglar? Y a través de un camino revolucionario, no a través del interminable diálogo con gobierno, que por suerte ni siquiera ya embriaga a nadie. Toda la gente sabe que es perder el tiempo. Pero ¿y en qué cree usted, don Guillermo Lora, entonces? Ya que niega totalmente la perspectiva de estas posibilidades. Al hablar de la Pachamama, por ejemplo, ¿no cree usted por lo menos en la Pachamama? No, porque la Pachamama es parte de la cultura autóctona. Y lógicamente, si los indios bolivianos van a decir frente a la llegada del Papa, nosotros creemos en la Pachamama, se están afirmando como nacionalidad, como cultura autóctona. Pero yo creo que ni la Pachamama ni el otro Dios, el Dios de los cristianos, solucionan todos los problemas. Algo más, me explico lo que es la religión. La religión es pues el grito de la criatura angustiada, de aquella que no domina las leyes de la naturaleza, de aquella que no se explica por qué es tan explotada, tan oprimida. Entonces recurre al más allá.
Dios es la creación del hombre y no la inversa. Realmente interesante, hemos derivado en el tema de la religión cuando estamos tratando el tema de la política. Pero reencaminándonos en estas sus últimas palabras, habla usted de la perestroika. Obviamente el partido suyo, el POR, de una línea trotskista, disiente totalmente con la línea de, digamos, moscovita, ¿no es cierto?, la línea de la Unión Soviética. Pero habla usted de la perestroika y me recuerda a una declaración que hiciera algunos días o algunas semanas atrás. Usted dice que la actual política económica del gobierno boliviano es parecida más bien a la perestroika. Este tipo de comparación que usted hace, don Guillermo, sorprende, extraña. Valdría la pena que acá, en este momento, explique usted cómo compara esa perestroika, esa apertura, esos cambios económicos que se dan en la Unión Soviética a partir de la tesis de Gorbachov con un 21-060 o una política económica boliviana. Gorbachov y su sector quieren reanimar la economía soviética. Y para reanimar, van impulsando la creación de formas de producción individuales. Por ejemplo, ellos alientan la organización de obreros individuales en los servicios, para arreglar la maquinaria, las casas, etc. Impulsan la venta de las organizaciones colectivas, como los sovjós y los kolhoses. Hasta el 40% pueden vender de manera libre de los excedentes, que deben entregarse según el plan. Alientan los contratos de familia. Grupos de campesinos que reciben tierra e insumos por un determinado asiento para producir. Alientan la productividad en base del incentivo de los salarios y cierran las empresas que nos rinden a lo que se hace en este sector capitalista. En Bolivia se intenta reactivar la economía con medidas bastante parecidas, un aspecto. Y el otro aspecto que es mucho más grave, liberalizar la economía. ¿De qué manera? El capital extranjero puede ir a la URSS y formar sociedades mixtas con las empresas estatales. Y las empresas pueden comerciar según sus intereses de manera libre. Ya no va a haber rigidez en el monopolio estatal del comercio. Y van a poder gastar libremente esos dólares que logren de ese comercio para reactivar la economía. Ahora, mucho más grave, la autonomía y la autogestión. En Rusia había un plan y la producción que corresponde a la economía planificada se realizaba de acuerdo a este plan. Había una centralización necesaria para que marche el plan y el monopolio del comercio exterior necesario para garantizar la estatización de los medios de producción y la planificación. Bueno, ahora hay la autogestión. Cada empresa responde de sus ganancias y de sus pérdidas, de sus bajos o altos salarios, a su sueldo. Esta liberalización tiene mucha semejanza con lo que ocurre aquí, que ha ido a destruir la estatización. ¿Qué ha hecho el MNR y qué hace Paz? Le da un golpe de muerte a la estatización. Claro, no es exactamente en la misma proporción que en Rusia. Y tampoco en Rusia se dice, bueno, vamos a acabar con la economía planificada. Gorbachov se enoja. Cuando se le dice eso, hay discusiones ahí. Y dice que un sector de la burocracia propone acabar con la economía planificada. Él dice, no, eso no va a ser posible. Y no vamos a entregar al imperialismo todo lo que tenemos. Pero aquí se rompe el monopolio estatal, por ejemplo, en la minería, en la Comibol, o en otras empresas, para intentar entregar a los tentáculos del imperialismo. Por ejemplo, la Consul está concentrando una gran parte de las minas, está por volverse otra empresa patín, al amparo del Estado. Es por eso que digo que la política de la perestroika
tiene alguna semejanza con la política boliviana y además va a ser muy bien aprovechada por el nacionalismo y por el estalinismo, por el PC y por la izquierda proburguesa, porque es un gran aliento a su derechización. En el programa de la URSS no se habla ya de que, por ejemplo, la coexistencia está al servicio de la lucha de clases. No, Gorbachov ha descubierto una cosa notable. La lucha de clases, dice, debe subordinarse a los intereses de la humanidad. Entonces debe relegarse a un segundo plano. Pero además se debe cooperar con los Estados Unidos. Bueno, si la gran potencia, el paraíso soviético, tiene como línea cooperar con los Estados Unidos, ¿por qué el PCB, la burocracia sindical y la izquierda proburguesa no va a cooperar con el gobierno de paz? Deben cooperar. Deben ir a la concertación social. Y si no van a ir, va a ser simplemente por la resistencia de las bases. Señor Lora, muy interesante realmente nuestra conversación. Estamos llegando al final del programa. Tenemos muy escasos minutos para que usted diga cuál es la proyección de su partido en función de esta crisis política que se observa en el país, que hemos analizado en base a los orígenes de todos estos problemas que se manifiestan a partir de más o menos de 1952. ¿Cuál es la proyección de su partido? ¿Seguirán insistiendo en llegar al poder a través de una revolución de masas y en un cambio de estructuras también? Así es. Además, el objetivo y el destino del POR es trocarse en la dirección política de las masas que están desengañadas por la experiencia nacionalista burguesa. Si el POR no cumple esta tarea, puede correr el riesgo de transformarse en un partido reaccionario. Perfectamente. Le agradezco mucho por su presencia en el programa. Amigos, así, semana tras semana, estamos viviendo experiencias diferentes con la presencia de políticos prominentes de la época. Personajes que, como en el caso de don Guillermo Lora, marcan época por su radicalismo, por su posición, podría llamarse directamente de ultraizquierda, podría ser don Guillermo, o de una extrema izquierda, ¿no es cierto? Llamemos hoy simplemente revolucionario, porque en realidad esa es su verdadera posición. El ultrarradicalismo sería el foquismo, o el terrorismo individual, etc. Partidos así, amigos, que han hecho la historia política de 1952 a 1988. Los espero en la próxima cita, la próxima semana, en este mismo programa, denominado Protagonistas.